profecía está a punto de cumplirse. Estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Yo quiero que tú mires conmigo este video hasta el final y le prestes mucha atención. Mira conmigo el video. Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología, no es a mí me parece, yo siento, yo creo. Yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado, y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro, hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en el libro de Eclesiastés que dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, el tiempo futuro en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender, ni mucho menos, hay una pregunta que se le hace en un momento determinado a Juan, que es el que escribe la carta, el que recibe la revelación de lo que va a ocurrir, y alguien le pregunta, esta multitud con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no la puede contar nadie de tan numerosa que es, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y Juan dice que la respuesta que dio es, no lo sé, no lo sé. Qué curioso que en ese momento Juan no sabía la respuesta y tú y yo sí la sabemos, porque tenemos todo el manual, toda la Biblia escrita, ¿no? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vidas, sino que se han lavado con la sangre del Cordero, etcétera, etcétera, ¿no? En un lenguaje muy, muy bíblico. Es decir, aún no había sucedido tal acontecimiento y ya lo da por hecho. No, estos son los que ya han salido de la gran tribulación. Entonces, es muy importante conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia para ver el desarrollo del plan profético de Dios, que se ha ido revelando poco a poco, hasta nuestros días. Entonces, yo entiendo lo siguiente. Habían una serie de profecías, más de 150, que tenían que cumplirse, que estaban relacionadas con su primera venida, con lo que la Biblia llama en griego la epifanía, la primera manifestación visible del Mesías. Claro, para que él pudiera venir tuvo que haber un pueblo, una tribu, en fin, una serie de acontecimientos que desembocaron en su nacimiento, tal y como decía el profeta Miqueas, en Belén de Judea. Vale. Nace, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, pero es que no se ha acabado todo. Eso es parte de la trama. Ahora queda una segunda parte. Pero entre esa primera manifestación del Mesías y la segunda hay un enorme paréntesis, que algunos lo han llamado el periodo de la gracia, que es en el que nos encontramos ahora mismo, pero en algún momento tendría que producirse todas las señales relacionadas con su segunda venida. Entonces, nosotros podemos saber en qué tiempo nos encontramos por la señal que estamos viendo, porque la señal indica el tiempo y el tiempo indica la señal. Te pongo solamente un ejemplo. Jesús dijo que su generación era perversa y maligna porque siempre estaban demandando señal. Y él dijo, la única señal que verá esta generación será la señal del profeta Jonás. Y se refería a cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel enorme pez y después fue arrojado en tierra, etcétera, etcétera. Esa fue la señal de la época de Jesús, pero no es la nuestra. Las nuestras, las señales que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos, están escritas, parte de ellas en los evangelios, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto el libro del Apocalipsis y otras porciones. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. La maldad se va a multiplicar, no sabemos por cuánto, pero que se va a multiplicar, y eso es evidente porque lo estamos viendo. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Luego, para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos, hay que indagar cómo fue la generación de los días de Noé, donde había engendros, donde se mezcló el mundo espiritual con el mundo natural. Si no, de ahí eran los gigantes. No, la palabra gigantes en hebreo no es nefilín, es anak. Se mezclaron seres espirituales con mujeres, una maldad constante y permanente, hasta el punto que Dios dijo, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, si eso se va a volver a repetir, quiere decir que la maldad se va a multiplicar de una forma brutal en los últimos tiempos. La pérdida de valores, todo es relativo, nada es absoluto. Ya lo blanco era negro, lo negro es blanco, lo malo es bueno, como el mundo al revés, que es lo que estamos precisamente viendo hoy en día, ¿no? Esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948, ¿verdad? Cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva.
Esa profecía durante siglos no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel, con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, que por más de 2000 años no le perteneció al pueblo de Israel, cuando en junio del 67 se pudo recuperar la perla, ¿no?, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna del pueblo de Israel, y ahí comenzaron una serie de acontecimientos muy interesantes. Cosas que se han dado, por ejemplo, en Europa, el continente donde se han llevado las dos batallas más grandes de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde han muerto millones de seres humanos. Hoy en día somos amigos, comemos juntos alrededor de una mesa, alemanes, franceses, españoles, italianos, ingleses, etcétera. Esa es otra de las señales de los últimos tiempos. Y tantas cosas que vemos. Pero hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo, con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el Anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos perfectamente diferenciados, de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, o como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto, que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no, iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación, y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura, la inventó un sacerdote, aproximadamente 150, 160 años más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien, que la iglesia no iba a pasar, ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son 7 toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones. Y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la 7ª trompeta, como dice Pablo, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia, o usted quiere que su teología o que la Biblia coincida con su teología.